primer capítulo de Tres Maneras de Pensar hablaremos sobre la homofobia, tema elegido por ustedes mismos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, mano. Espectacular, llegando tarde, pero la mata de la impuntualidad, mano. ¿Qué te puedo decir? Homofobia, un tema extraño cuando nos lo sugirieron nuestros pocos, pero seguidores en redes sociales. Poco, pero humilde, mano. Y que no es mucho, pero trabajo honrado. Trabajo honesto. Controversial. Me extrañó un poco cuando nos lo sugirieron nuestros seguidores en redes sociales, pero en parte creo que no, y son los temas que ellos quieren escuchar. Quieren picante. Quieren ver el mundo arder, mano. La homofobia. ¿Han visto actos de homofobia en Venezuela? Sí. Yo no. Yo sí. No, muy poco. O sea, tengo conocidos que no son casos como tal, pero sí son problemas personales de ellos a raíz de producto de la homofobia. A ver, yo creo que deberíamos como que dar un contexto de más o menos de lo que es y luego expresar lo que queremos decir cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, más allá de que la homofobia ha tenido... leí que el término homofobia está intentando ser cambiado porque decía que no describía realmente lo que sucedía y que creo que el nombre que querían incluirle era prejuicio sexual, creo, pero bueno, homofobia, como creo que la mayoría deben conocer, es la adversión o odio, antipatía ante las personas homosexuales, mujeres o hombres. ¿Cómo fue la experiencia que...? Como tal de homofobia no he visto. O sea, sí he tenido amigos que, bueno, evidentemente son homosexuales y sí es un poco difícil abrirse ellos con ese tipo de temas. Yo creo que se cohíben mucho por el tema de que es un tabú. Para la sociedad hoy en día, en muchos aspectos es un tabú. Sin embargo, y eso lo leía cuando estaba investigando ayer, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, ha disminuido muchísimo Lo que pasa es que a medida que ha ido evolucionando las sociedades, ese tema se ha ido perdiendo. Mierda, disculpa, o sea, coño, me explico. Pásenme un cuaderno. Dime, O sea, profesor. Marico, Dale. Man, pero me interrumpa, man. Que a medida que las sociedades han ido evolucionando, yo creo que ciertos tabús se han perdido. Y lo pongo ejemplo por el caso de poner la época de mi abuela, donde el hombre... Claro, yo viví esa época, man. La época de mi abuela en los antaños. Digamos que el hombre era más macho, pecho peludo, así que, o sea, si mi hijo sale marica, más machismo, o sea, exactamente, o sea, digamos que se le hacía un poco más difícil a las personas abrirse con esos temas. Algo que sí yo he notado es que creo que la sociedad, precisamente como tú dices, están más cerrados sobre el tema de la homosexualidad. Los padres y abuelos que los mismos adolescentes. Hoy en día tú ves a la juventud donde le dice, una persona se abre y se entera que un compañero es homosexual y normalmente, al menos que bueno, sea una persona homofóbica como hay en todos lados, en Venezuela también la hay, esa persona joven, sí, de menos de 25 años, no tiene, ¿sabes? No tiene esa característica homofóbica. Eso es más de la época de... Lo que pasa es que va mucho con la crianza que nos dan nuestros padres. Claro. Y no solo eso, sino que si tú, por lo menos aquí en Venezuela, acá, a ver, como decías tú, Ayrton, que a nivel histórico ha bajado todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo acá... Bueno, ha bajado de este lado. Exactamente, de este lado, otros no. No, en otros no. Por ejemplo en Europa, a lo mejor por ahí se hace un poco más abierto esa experiencia, pero por lo menos acá, que somos, pienso yo, bastante conservadores, o podríamos decir que relativamente conservadores, es un poco distinto. Ahora, acá en Venezuela yo creo que se torna de dos formas. O sea, hay creo que personas que quieren que esto se vuelva algo normal, Okay. y otras que lo evitan, pero no son homofóbicos. ¿Sí me entienden? Sencillamente son conservadores y ya. Así, O sea, no son homofóbicos, pero tampoco están de acuerdo. Exactamente. Yo creo que si alguno ha tenido algún caso con sus padres, alguna cosa por el estilo. Yo no, pero sí mis ¿Eres compañeros. homofóbico? No, ¿Eres homosexual? no. Eres Yo homosexual. soy hombre, pero sapi, man. Yo soy homo sapi. O sea, sí he tenido casos de que, bueno, de que las mismas personas, mis amigos,
conocidos que tengo, sí con los temas de que, por ejemplo, son muy de closet, ¿sabes? Ah, Que ocultan mucho es que es que algo que yo he notado es que, por lo menos en Venezuela, hablando del caso de Venezuela, se suele ocultar la homosexualidad más que por odio o antipatía, sino por el tema de bromas, de juego. Sí, que más y que, aunque no se queda, sigue siendo un tabú. Sigue siendo una cosita de que una espinita ahí que está. Pues. Igual, bueno, igual ese tema de closet es muy, muy entre comillas en el sentido de que, a ver, los heterosexuales no llegan conociendo a alguien, hola, soy hetero, ¿me entiendes? No, Entonces los homosexuales tampoco tienen por qué llegar, hola, soy homosexual. Te lo digo. O sea, no. No, que lo pongan en el currículo. Me gradué de tal vaina y soy homosexual. No. Pero sí lo digo más que todo en el tema familiar. No cualquiera se abre abiertamente así con sus padres. Teniendo la confianza. Sí. Porque hay padres que, por ejemplo, no pueden tener Pero confianza. es que de hecho, es que sí, si incluso los heteros con temas normales, entre comillas, como la primera novia, el primer beso, tampoco suelen ser los chamos tan abiertos. Imagínate. Bueno, Se llama bueno, pero sí con los padres sí. Ahora, sí, eso es verdad, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que, de hecho, bueno, voy a echar dos cuentos, y es que tengo una amiga que su papá es súper homofóbico, y de hecho ella rechaza, el señor rechaza a unos parientes de su familia, porque son homofóbicos. Y en estos Pues son días, homosexuales. sí, en estos días estaba contándome una amiga de mi mamá, contando que su hija iba a llevar a la casa a un muchacho que era gay. Y, ¿sabes? Ella llegó con, mira, mamá, no vayas a decir esto, que él es homosexual, que esto, o sea, hay como que ese perjuicio, esa broma de que van a decir algo, ¿sí me entiendes? Y se siente ofendido también. Exactamente. Entonces, que le bajar. ¿Sabes qué sí yo he notado? También el tema de las sociedades de hoy. La sociedad de hoy en día es muy sensible. Es extremadamente sensible. O sea, tú tienes que ser muy cuidadoso al momento de tú dar un comentario o tu opinión respecto a algo, porque No, bueno, aquí estamos se hablando. suicidan. No, fuera base. Aquí estamos hablando y la tercera guerra mundial empezó en un ratico. Sí, tampoco es que no haya demandar la sociedad de homofóbicos, comunidad homofóbicos internacional. Hashtag. Pero sí son temas que para la sociedad son muy delicados. En estos días había leído, había investigado que normalmente, bueno, es un estudio, no sé si es cierto, que normalmente el homofóbico reprime sentimientos y pensamientos homosexuales y por eso es homofóbico. Fue un estudio que leí, pero bueno, no creo que sea algo que sea Yo comprobable. creo que no, porque ahí pasaríamos algo como que, o sea, ¿cómo actúa el venezolano ante la homofobia? ¿Sí me entiendes? Ante los homosexuales. Yo estoy investigando y de noticias así sobre estos casos muy poco. Muy poco. Lo que sí yo había visto era que un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente insultó a Capriles diciéndole homosexual y todo eso, y la gente se lo tomó o sea, la gente de la comunidad LGTB y STB, yo no sé si saben, es un número romano, pero bueno, la gente, o sea, las personas de esa comunidad se sintieron muy ofendidas. Y yo lo digo que, o sea, a mí no me daría pena que él le diga homosexual a Capriles, sino que a mí lo que me da vergüenza es que una persona de, digamos, que ese prestigio, que está en una asamblea nacional, debería manejar un tipo de lenguaje, o sea, un léxico Un poco más. acorde a su profesión, a lo que él hace, porque tú llegas a insultar y decirle hasta marico, porque le dijo marico y todo ahí, ahí delante de todo el mundo, o sea, es como que, ajá, y este tipo... Pero igual hay que ver ese video y ver ese marico, porque, a ver, es una palabra muy usada y no necesariamente... O sea, pero no es que lo esté insultando a él, sino que yo lo que hago hincapié es en el claro, es algo que... de vocabulario es como te digo, o sea, el término es tan usado acá y es tan normal. que es una palabra normal. Exactamente, que para nosotros... O sea, yo te puedo decir a ti marico sin necesidad de que tú lo sepas. Exacto. Pero bueno, marico casi que es un pronombre. Pues. Sí, exactamente, la verdad es que sí. O sea, Marico, vos marico, vosotros sois maricos. una cosa así. Bueno, sobre cómo actúa el venezolano en caso de homofobia, bueno, realmente yo no he tenido experiencia que he visto, ¿Y usted? pero creo que, o sea, pensando bien, yo creo que el venezolano actúa bien en ese tipo de casos,
pero no solo porque sea homofobia, sino por el hecho de que están agrediendo a otra persona, ¿me entiendes? O sea, puede ser por homofobia, por discapacidad o por lo que sea, pero normalmente los venezolanos suele actuar, interviene en ese tipo de... en realidad sí. No porque sea homofóbico, sino porque tú no puedes faltar el respeto a otra persona. Exactamente. De hecho, Y eso es lo que yo opino. Pues, dale tú. no, de hecho yo lo que decía era más o menos eso, de que somos muy conservadores, bueno, relativamente conservadores, pero estamos abiertos a ese tipo de cosas. O sea, no lo radicalizamos, ¿sí me entiendes? Ahora, en cuanto a o sea, ¿cómo actúan ustedes Ante un homosexual? normal, como Yo tengo, a ver... normal, o sea, Mira, que recuerdo ahorita, tengo 2 amigas y un amigo homosexual. Y... Pero amigos. Amigos. cercanos a ti, pues, Sí, cercanos a ti. cercano. Sí, por cercano también tenemos otros, incluso hasta comunes, pues. Sí, Sí. pero yo no los considero tanto amigos. Pues. Bueno, pero- Son más- Formaron parte de nuestra vida de alguna otra manera. Exactamente. No, pero ya, yo no estoy... Lo que pasa es que... Yo sé la verdad que tú dices, pero o sea, hay personas que yo presumo que son homosexuales, pero no tengo por qué preguntarles su orientación sexual. Y a esa persona no la estoy agregando. Yo estoy agregando a las personas que yo sé Que tú sabes que te lo han dicho, exacto, que me han dicho que son homosexuales. Porque si es por eso, también creo que conocería 3, 4 personas más, pero obviamente no me lo han declarado y yo no me ocupo de llegar, hola, ¿eres homosexual? No, No, ¿entiendes? pero ese tipo de temas yo no tengo tan. Pero en Venezuela, por lo menos, en mi experiencia, es insignificante si una persona es homosexual o no, en el sentido de que no hay un trato diferente en absolutamente ningún sentido. De repente, en mi experiencia, o sea, yo me he quedado a dormir en casa de personas homosexuales. Y no te han cogido. No que me haya enterado. No sabemos. Y que no que me haya enterado. Bueno, si está aquí no está con un muchacho encima porque no pasó nada. Ya como Fernando y que, nuestro amigo Fernando, saludos, y que, epa, si te gustó el problema. El problema no es que haya pasado, el problema es que te haya gustado. Y es verdad, pues. Y en fin, volviendo a la seriedad, Y ya. he trabajado, rumbeado con personas Compartido, homosexuales compartido. y la verdad no hay un trato, De hecho, es un yo trato también- exactamente igual como si fueras hetero o homosexual. Bueno, Aunque hay personas también del lado de esa comunidad que no respetan a los géneros. No Sí. los respetan. O sea, no, y no solo eso, sino que llega un punto en donde... se vuelve tedioso. Exacto. Y es que depende, o sea, depende, porque por lo menos a mí sí se me dificulta un poco. Tratar con Sí. pero homosexual, hombre o mujer. Hombre. Hombre. Hombre, porque- como mujer le da más bien. ¿Cómo se llama? Que mira, tengo una amiga por ahí. Ella también le mete, pero bueno, si tú quieres. Pero no, sí se Con mujeres va bien. Le genera moro. Si genera moro. Sí, genera amor. Va a ser otro tema. Parece más de ahorita. Guárdalo para más Ese es adelante. la producción. Anótelo por ahí. Ajá, ¿por qué? Cuéntanos por qué te dificulta. No, pero sí se me dificulta, o sea, no es por ningún tipo de crianza. Yo juego mucho en lo liberal y en lo conservador. O sea, pero es como un... Este está bien con Dios y con el diablo. Y 50-50. Él le preguntan quién va a ganar Barça o Madrid y dice Barça Madrid. Te ponen ahí en el paralelo y pues Pero lo 50-50. que pasa es que hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no. Y de hecho, o sea, se me nota mucho porque hay veces que yo no lo quería aceptar. Es cierto que yo no lo quería aceptar, pero sí se nota mucho. Que era homosexual. No, Que mosca, van. Mosca. pero sí tiendo a ser un poquito más conservador y sí como que, no sé si es como que decir que soy un poquito Eres atraído con los homosexuales. exactamente, es como que, No lo tratas mal ni nada, pero no, eres atraído exactamente, es como que, por ejemplo, tengo muchos amigos y conozco mucha gente homosexual, hombres en este caso, y sí me cierro un poco más. O sea, soy como más, intento evitar un poco, no es que, por ejemplo, el contacto lo evito, no, pero sí es como que, Tocar temas relacionados. exactamente. Como que más limitado. pues. exactamente, Pero lo limito un mantén poco más. tu pe. Pero a mí no, bueno, lo que pasa es que Y de hecho tengo una anécdota que una vez estaba con... No lo voy a contar. No. Córtalo. sí, Ajá. ajá, no, que yo sí que más bien en mi experiencia en ese aspecto ha sido literalmente diferente. O sea, yo sí he tenido, o ellos me cuentan a mí, o yo les cuento a ellos, charlas con tanto homosexuales mujeres y hombres
tanto de relaciones amorosas, sexuales, pero ojo, pero claro, también es porque son amigos míos, pues. Igual, en mi caso, claro, también porque son amigos, no amigos. Pero tengo amigos homosexuales de ambos sexos con los que he hablado, ¿sabes? De temas amorosos, de amistad y todo ese tipo de cosas. Que, bueno, en mi caso no me genera como que esa barrera, pero también es como te digo, en mi caso, capaz con las experiencias que has tenido tú, no son amigos tuyos, ¿me entiendes? Exactamente. En mi caso, si son amigos, entonces existe esa libertad. Esa empatía, pues. Exactamente. Y está también ese tema de que a lo mejor por ahí tú, como hombre, sabes que a lo mejor sí, si una mujer te toca algo por el estilo, o sea, te saluda, te abraza, tú lo ves un poco más normal, pero cuando es un hombre y más cuando sabes que es homosexual, te sientes, bueno, por lo menos en mi experiencia, te incomoda un poco más, ¿sí me entiendes? Bueno, pero ¿cómo te saludan así, pues? No, pero Que hola, no, papi. Acá, mi amor. Exacto, pues, porque yo tengo, como te digo, tengo amigos homosexuales y me saludan de mano, bueno, Está bien, pero- hermano, ¿cómo estás? sí, pero por ahí algunos son un poco más Sí, hay unos que afeminados, un poco más que intentan como que Ah, más bueno, tirándose hacia la mujer sí, y a la como- mujer, sí, como ¿sabes? un Sí, como un poco, porque yo también tengo conocidos que me saludan de mano, de broma, para el chamo, ¿qué más es esto? ¿Sabes? Yo totalmente tranquilo y normal, no Que tengo también con problema. los amigos homosexuales de México. No, Hasta yo tuviera miedo. Y que hola, papi. ¿Qué pasó ahí, mano? No, pero en mi caso, o sea, no me siento incómodo porque ellos respetan eso. O sea, a pesar de que yo tenga su orientación sexual, sea homosexual, Claro, lo es que que sea, igual, ellos respetan igual eso y como la dijo, confianza que les tengo. pues. igual como me dijo el amigo homosexual que te digo, o sea, no es que porque sea homosexual va a querer estar con todos los hombres que conozca, pues, Exacto. ¿me entiendes? O sea, la homosexualidad es simplemente sentir esa atracción sexual por una persona de tu mismo sexo. Pero es igual que los heteros, pues bueno, exceptuando algunas excepciones, ¿no? Un hombre no es que quiera estar con todas las mujeres, ¿me entiendes? Exacto. Son pocas las que le excepto una excepción Lo nuevo, la que se le ponga, man, qué mentiroso, bro. Es que la que se revela la Mano, ¿Y qué te pasa? Y que no lo tenía planeado, pero pasó para acá, pues. Pero que ya agarró el tema y Eso- eso lo dejamos para otro video. otro tema. Pero exceptuando el amigo, que tú seas heterosexual no quiere decir que quieras estar con todas las mujeres. Pues así igual que los homosexuales, pues los hombres homosexuales que quieran estar con todos los hombres. En algunos casos, en la mayoría, porque hay tipos Ah, en el metro, entonces- escucha, hay tipos en el metro que son partidos, hermano, Mano, y... Pero en nuestro no ve cada cosa. No, pero el metro es una locura, el metro es otro mundo. el metro tiene que ser un tema. Yo imagino a la gente aquí, por favor de Dios, la gente de España así viendo, pero ¿por qué hablan tan mal del metro? No. Si el metro es chévere. Sí. De que ni para el infierno, mándense en el metro. De Caracas, Venezuela. Entonces, tipos descarados, o sea, tú estás claro que son homosexuales y te echan esas miradas, o sea, te incomodan, llega al punto que, o sea, así como ellos se ¿Qué quejan, cosa? ajá, así como ellos se quejan, que por ejemplo uno se burla de ellos, o que uno los mira mucho, y ellos también hacen lo mismo. Claro, o sea, es que- te quedan viendo es así, que así- descaradamente, que tú dices, verga, este tipo... Es que así como hay acosadores heterosexuales, hay acosadores homosexuales, pues. Sí. Y bueno, pasando el tema de la crianza, en el caso de Venezuela, ¿qué tan difícil es que capaz una persona, sobre todo a esa edad capaz de primaria, secundaria, más que todo secundaria, liceo, que es cuando ya la persona empieza a descubrirse de ese tipo de sentimientos, que es tan difícil, creen que es en Venezuela, a abrirse con los padres? Miguel, no, a base de mi experiencia es muy difícil. Fue muy difícil decirle a tu mamá. Sí, marico, se está como, coño, mamá, ¿seré o no seré? Soy o no soy. Pues claro que eres. No, pero sí es un tema delicado. Incluso yo creo que muchas personas se llegan, las que son homosexuales se llegan a retraer mucho con sus padres. Porque, ok, Entonces se abre primero con amigos, con amigos que con padres. exacto. Pueden tener la confianza que tengan con su papá, pueden ser muy abiertos en otros temas con ellos, pero siempre la mayoría de los padres hoy en día tienen esa mentalidad, o sea, no son abiertos. Con esos temas no son muy cerrados, son muy homofóbicos, Entonces entonces vienen de otra generación, Exactamente. otra Una crianza, crianza muchísimo más conservadora y muchísimo más en donde en donde el hombre tiene que ser un macho, o sea, Bueno, es que no solo en el tema de la homofobia, yo me he dado cuenta que sobre todo esas generaciones de padres y abuelos, capaz un poco reprimido porque en el fondo están conscientes que no está bien y están conscientes que está mal visto, pero esa generación de padres y abuelos son muy, como te digo, reprimidos, pero tienen muchos rasgos homofóbicos, racistas. ¿Cómo es que se llama cuando
cuando le tienes recelo a otro país, sin ninguna razón, xenofobia. xenofobia, son xenofóbicos. Claro que por la actualidad, como saben que está mal y todo eso lo tienen reprimido, pero muy en el fondo lo tienen. Sí. Y eso, claro, a medida que las sociedades van cambiando, este tipo de cosas se irá perdiendo. Pues. No es que se va a erradicar completamente. Yo pienso lo mismo. No es que se va a erradicar completamente de que va a desaparecer, pero sí se va a ver un poco más flexible. Sí, porque en cuanto a ese punto, yo creo que todo entra en que obviamente ellos vienen de Otra de crianza. otra época, que es muy distinta. Nosotros venimos con otra mentalidad. Algo a, que lo creo mejor que... a lo mejor nosotros cuando seamos padres lo vamos a ver no como... Ya normal porque es otra época. No sé si normal, yo digo que no sé si normal, pero sí lo vamos a ver un poco menos, o sea, muy relajado. Algo que creo que ha influido en todo esto, incluso se ve incluso como en las estadísticas, en las zonas geográficas con más o menos homofobia, es el tema de la religión. Sí. Este tema, en la actualidad, la religión es menos fuerte, forzosa, por decirlo así. O sea, me explico, existen mucho más agnósticos o ateos de lo que existía en sus épocas. Entonces, ese tema de la religión influye muchísimo con el tema de los homosexuales. Y un ejemplo es el tema ese de los países donde es penado aún la homosexualidad con pena de muerte. Son países fuertemente religiosos. Sí. Se ve que sí, para países como Rusia, No me acuerdo qué sobre todo en el África. Hay un país donde las personas la piedran, los homosexuales. Sí, bueno. La piedran hasta la muerte. Y en otros sigue siendo incluso de pena, no de muerte, pero cárcel. Por ejemplo, Sí. recuerdo un caso de Polonia que el presidente, si mal no recuerdo en ese momento, no recuerdo qué año fue 1900 y algo, el presidente era homofóbico y la comunidad de número romano. de Polonia denunció que si ganaba, ellos iban a ir al país. Okay. Y igual ganó, más allá que se conociera que era homofóbico, esa comunidad se fue. Y ese tipo de aspectos influyen, o sea, la homofobia influye incluso en lo económico. Porque, a ver, los homosexuales que quieran irse de vacaciones en pareja, o qué sé yo, obviamente no van a elegir un país que es homofóbico, ¿me entiendes? No van a elegir Rusia, Polonia, el África por ese mismo tema. Y los mismos países homofóbicos les afecta del lado económico en el sentido de que pierden, no solo pierden turismo, sino que pierden talento. Algo más o menos parecido a lo que está pasando en Venezuela con el hecho es que sabes que pierden talento porque los homosexuales obviamente se van del país porque no quieren estar en un país donde los acepten y más que aceptarse se les respete, pues. Y así, la homofobia influye en todo ese tipo de cosas, lo social, económico. Y bueno, muchachos, ¿algo más que quieren ver acá? Yo había leído también el caso de Venezuela, o sea que no recuerdo aquí tirando datos a lo loco. Era que Venezuela estaba situado en el cuarto país de Latinoamérica donde era más elevado el índice de asesinatos a las personas homosexuales, transgéneros. Esos son crímenes de odio, ¿no? Sí, era un índice, estábamos ubicados en la cuarta posición, era creo que alrededor entre 2006. Pero conociendo a Venezuela, capaz no es por odio a los homofóbicos, sino por las tasas de... Tú tiras Exacto. una lista, tiras una taza y a lo mejor, bueno, da la mala pero escucha, o sea, lo que pasa es que eran casos, o sea, sacaron los casos que tenían similitudes con otros. O sea, lo que era similar era que las personas que asesinaban eran personas transgénero y les mutilaban el miembro. Eso sí. Entonces, ahí está el índice, pues. Pero es que también, bueno, más allá que eso es asesinato y no importa si eres transgénero, homosexual o lo que sea, tiene que ser penal igual. Pero también el tema de la homofobia, las penas son estúpidas, pues, son nulas. Es como Sí, que de hecho, en el país tú puedes tener actos homofóbicos, racistas, discriminatorios con alguien y realmente no de hecho, pasa eso mucho. prácticamente es legal, pero no tienen los mismos derechos que tienen las personas heteros, pues. O sea, no fue incluso hasta 2016 y 2017 que en los tribunales y la asamblea se dijo que se iba a hacer énfasis y que se iba a tratar a todo el mundo. Prometieron eso. Exactamente. De la misma manera, no iba a discriminar a nadie, pues. Bueno, es que realmente este tema de la homofobia es reciente en el sentido, o sea,
las actividades en contra de la homofobia son recientes. Incluso habíamos investigado que fue en 1990 que se sacó del listado el organismo, ¿cómo se llama? Organismo Mundial de la Salud, algo así se llama. Ah, que como una enfermedad. Ajá, fue sacado del listado de enfermedad de la homosexualidad porque era considerado una enfermedad mental. Y fue, y fue apenas en 1990, o sea, muy reciente que fue retirado de esa lista. O sea, que estas luchas son relativamente recientes. Sí, yo viví ahí. ¿Ah? Sí, claro. Es que como yo te digo, es el tema de la sociedad. A medida que la sociedad se iba flexibilizando mucho. Mi abuelo, o sea, los abuelos... Bueno, ahí ya que toca el tema de la sociedad y los abuelos, sale el tema de los estereotipos. Los abuelos normalmente no aceptan que un hombre use zarcillo porque piensan que es homofóbico, de hecho, homosexual. De hecho, llegó un punto en donde dependiendo de dónde tú te ponías el zarcillo. Ajá, si lo tenías en la izquierda era no, yo creo que estaba en la derecha, en la derecha sé que es gay. En la izquierda era normal. Y en las dos es que se creó ese mito, pues. Bueno, no mito. Pero yo no sabía eso. Sí. Ahora cuando alguien con los zarcillos... No, de hecho es en serio. O sea, cuando te ponías el zarcillo en la oreja derecha, es que eras homosexual. Y cuando te lo ponías en la izquierda, parece que... Pero eso era nada, sino que era más un accesorio. Ahí cuando te lo ponías en las dos, era... Pero eso era antes porque ya yo conozco muchos hombres con zarcillos en ambos lados que son gays. O sea, sacándote... bueno, dice uno. Aquí lo del estereotipo, sacándolo aquí, yo me acuerdo, vi que a Maradona en los 90, cuando se puso a los zarcillos, lo tildaron de homosexual, incluso cuando se besó con el representante. Bueno, es que de hecho Italia es uno de los países más altos de homofobia. De hecho, actualmente... Exacto, no, y actualmente tiene que Nápoles es aparte de una ciudad religiosa, altamente religiosa. Muy, podemos decir ortodoxo. No, pero Italia es un país homofóbico. Porque aparte, incluso no, bueno, pero eso lo dicen las estadísticas, son datos, no opiniones. Okay. Pero incluso ahorita, no sé si se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, si han visto juegos de la serie que están usando, se marcan la cara de rojo por el tema de los feminicidios, de que los hombres están... Y en la Premier no hicieron también el brazalete capitán con la bandera LGTB. Sí, ahí también en Inglaterra se usa mucho eso. El día de... En Inglaterra me gusta porque está siendo un país que está tomando en verdad cartas con el asunto sobre el tema de la homofobia. Hay homofobia, pero o sea, ellos toman decisiones, es lo que hablábamos. Hacen campañas para concientizar. Sí, a nivel deportivo. Bueno, por lo menos a nivel deportivo lo están haciendo. Yo por lo menos que he visto, sí lo hacen. Lo están haciendo. También ojo, a nivel deportivo también lo están haciendo medio con presión, pues. Porque es una campaña de la FIFA, de UEFA, que entonces ellos no se pueden negar a hacer dichas campañas. Y también porque los mismos jugadores se han afectado ante esta situación. Sí, de hecho, hablando de eso, entra también lo de, no sé si conocen a Bellerín, Héctor Bellerín, él fue criticado y fue prácticamente como que estereotizado por la grada por el hecho de que tenía el cabello largo. Y no solo que usaba el cabello largo, sino que usa zarcillo, cadena, un tipo muy de moda, muy lujoso, muy que usa vestidos que por ahí a lo mejor un deporte pongan en duda si es hombre y si su sexualidad. Bueno, de verdad que hombre. No, de hombre sí, pero su orientación. Sí, la biología. Según la biología, bueno, hombre. En España no opinan lo mismo. Entonces, lo que pasaba con Bellerín era un poco eso, que hubo gente de la grada que lo abuchaba, lo criticaba y le llamaba lesbiana, le llamaba homosexual, por el hecho de que solamente tenía el cabello largo, usaba zarcillo, ese tipo de cosas. De hecho, él incluso tuvo, hasta que salir, no como que explicando y diciendo que no era homosexual, pero sí lo dijo, mira, yo no soy gay, o sea, no sé por qué recibo este montón de insultos, ¿sí me entiendes? La verdad que no lo entiendo. Sobre la Premier me hizo recordar, recientemente vi, ¿saben el periodista de Fox Sports Latin? Que tiene como un programa, una sección sobre la historia. Bueno, recientemente vi sobre un caso de homofobia. Él mostró como campañas que se hacían en el fútbol sobre la homofobia y sin duda la que más me gustó fue una de un futbolista, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Señán,
el que jugó en el Arsenal y todo aquello. Pero la verdad no recuerdo si era ese jugador, pero en fin, era un jugador moreno, que hizo un video, pero fue una campaña, donde básicamente él en el video decía, hablando de los fanáticos de Inglaterra, cuando me ves jugar, ¿qué ves? ¿Un negro? ¿Un morado? ¿Un futbolista? ¿O qué? Y soy un humano. Básicamente fue el mensaje humanizando y concientizando la... Normalizando todo esto que muchas personas... claro, esa fue también ese año, cuando apenas estaba comenzando las acciones en contra de la homofobia. Exacto. Yo también soy muy eficaz con el tema del racismo. Fútbol. En Venezuela algo que me pasa, Pablo, también como un poquito el tema de Venezuela, lo que pasa también en Venezuela es que creo que pasa en todo, no solo en esto, creo que también pasa en discriminación, en absolutamente todo. Es que en Venezuela no se demanda nada. O sea, No, en Venezuela es que no hay Estado de Derecho. no se demanda nada, entonces a mí por una parte me diría, en Venezuela no hay, o sea, diría, No hay un respaldo. o sea, yo por una parte podría decir, por mi experiencia, en Venezuela no hay homofobia, y si investigo no encuentro muchos casos de homofobia, pero eso no necesariamente significa que no hay homofobia. Sí, pero ¿sabes también lo que pasa? Que yo creo que hay cosas que tenemos tanto buenas como malas de este lado del mundo, ¿sí me entiendes? Del continente. Exactamente. Y sobre todo aquí en Sudamérica. Sobre todo aquí en Sudamérica, y yo lo he visto, o sea, creo que aquí en Venezuela es así, que al no saber lo que de verdad implica el que tú hagas ese tipo de comentarios, el que tú agredas a una persona, el que tú insultes a esa persona, llamándola X cosa, exactamente, tú no sabes lo que eso puede generar a la larga o incluso en el mismo momento. Y entonces, como aquí no se sabe eso, y no solo que no se sepa, no es tanto que no se sepa, sino que somos muy antiparabólicos, y por ejemplo, exactamente, y que, o sea, ya para nosotros, por ejemplo, el decir la palabra marico es algo normal, muy normal, incluso es más insultante y es más ofensivo que te digan homosexual a que te digan marico. Sí. O sea, si te dicen, incluso, creo que gay también, por ahí. Lo que pasa es que lo malo es cuando, o sea, no es malo decir la palabra, decirlo, lo malo es presumir que eso es malo, porque cuando se usa para insultar, es como que tú estás presumiendo que ser homosexual es malo. Entonces eso se usa con normalidad en Venezuela, pero de compitas, pues. Exacto, de cierta forma, todos, por decirlo así, incitamos a la homofobia de esa manera, insultando a alguien con ese tipo de palabras, insinuando que es malo. Exacto, pero si tú le dices de manera despectiva, o sea, grosera, ¿qué te pasa? ¿Y que porque te pones esa camisa eres homosexual? Ajá, así sea riéndote. Eso. Exacto, estás comentando. O sea, no sabemos lo que puede llegar a generar eso, porque no conocemos o aquí no nos enseñan como que, bueno, no nos concientizan de eso, ¿sí me entiendes? De que, mira, si tú dices esto o discriminas a una persona por esto puede ocasionar X cosas. Y más ahorita con el tema de la sociedad, que es muy sensible. Cosas así. Y es que además, sí, a ver, yo pienso que en la etapa del bachillerato, que es como cuando se empieza a descubrir ese tema de la sexualidad, si una persona heterosexual en el bachillerato, o no distingamos entre heterosexual o homosexual, si una persona a esa edad simplemente te critican los zapatos, por proveedores, por cosas de la edad, y esa cosa el chamo le afecta, sí. Imagínate si es con un tema de la sexualidad, imagínate si es un tema más grave como la sexualidad. Por eso es que yo a veces, eso en parte lo he intentado como aplicar, a veces, y es algo como que recomiendo, si, a ver, no le pido al venezolano que deje de ser venezolano, pero ese tema sobre de la homosexualidad, decirle marico a otra persona, creo que está bien siempre y cuando sepas que la persona con la que estás bromeando sepas que no es homosexual. Pero bromear así con una persona con la que sospeche genera solo eso. Exacto, es contraproducente porque capaz sí es homosexual. Incluso cuando la conoces es difícil. O sea, porque tú a lo mejor lo dices en son de que solo estás jodiendo. Pero al no saber que eso puede generar y que ese insulto afecta más adelante, o sea, el que tú no sepas eso, el que eso genera algo más adelante, es complicado, ¿sí me entiendes? Porque tú lo estás diciendo desde el punto de vista de joda, de broma, pero la otra persona no lo exacto, y uno no es consciente a veces sobre todo de la guerra interna que tiene esa otra persona. Porque tú tienes confianza. Esa otra persona, o sea, una persona homosexual, sobre todo esa del bachillerato,
está intentando comprender por qué le gusta una persona de su mismo sexo, intentando, ¿sabes? Es una guerra mental interna increíble, Sí. o sea, intentando decirse, mira, esto está bien, no está mal, y si tú vienes Y y... le das más carga a ese problema, Exacto, se le va a hacer difícil más adelante, pues. y ese tema del suicidio es real, o sea, Sí, ese es un por eso. problema real, eso pasa. El tema, y eso afecta mucho, ¿sabes? Ese tipo de crecimiento afecta mucho, entonces después se crea un ciudadano más retraído, se crea un ciudadano que empieza a odiar al otro ser humano porque tuvo experiencia, negativa. exacto, homofóbica. Yo de hecho, o sea, como ejemplo un poco lo que pasa en Estados Unidos, que allá ¿sabes? Hacer tanto énfasis en eso, en caerle tanto de lleno a ese tipo de cosas, a la homosexualidad, a la discriminación, abuso escolar. a todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Caen en que ellos saben lo que eso puede llegar a generar y lo que eso puede llegar a conllevar a su sociedad. Entonces, por ejemplo, allá yo ponía mucho ejemplo lo de la serie esta de Netflix, 13 razones. Ajá. Yo la veía y yo decía, a mí esto no me gusta, y no solo que no me gusta, sino que, ¿sabes? No entendí, no hacía empatía con lo que estaba viendo, pero es por el mismo tema de que como acá para mí, el que le digan a alguien es, como ejemplo, le digan homosexual, marico, gay, ese tipo de cosas, como para mí en mi país es algo normal porque es Capaz allá no. allá no Capaz lo allá es. no. Entonces lo ven de una forma un poco más agresiva, más ofensiva, pero claro, porque ellos conocen y saben. Vamos a hablar de algunas celebridades famosas que, unas que se han declarado incluso homofóbicas y otras homosexuales. A ver, empezamos por las homofóbicas. Recuerdo que se dio el caso de Manny Pacquiao, que nada, Había hecho un comentario, ¿no? hizo un comentario en la cuenta de Twitter e Instagram donde en contra de la homofobia. Él incluso después se disculpó. Sin embargo, la comunidad LGBT HJK. no lo aceptó, no lo vio real porque el boxeador después incurrió en la política, entonces, ¿sabes? Todos creyeron que fue una decisión política porque para ganarse a esa comunidad los votos. Otros dos, no sé si te conocen otros, pero dos homofóbicos más que conozco, o sea, que he descubierto, es por ejemplo el rapero Eminem, que incluso tiene canciones de rap dedicadas en contra... No solo a eso, o sea, a un montón de cosas, incluso se mete con las mismas famosas. Sí. Sí. Y el nombre no, la verdad que no recuerdo, pero otro homofóbico es el dueño de los Dallas Mavericks, el equipo de la NBA, que incluso por ese mismo tema la NBA obviamente se toma en serio el tema de la homofobia y casi que lo están obligando a vender la franquicia porque no quieren un socio, un dueño que sea homofóbico porque mancha la imagen de la NBA, de la liga. ¿Conocen otro famoso que sea homofóbico? No, homofóbico no. Que conozco que es homosexual, sí. Bueno, homofóbico. Y bueno, famosos homosexuales, el protagonista Jim Parsons, el protagonista de Sheldon Cooper, de la teoría Big Bang. A él se le hicieron, ¿sabes las escenas cuando grababan los besos con Amy? No sé si ustedes notaban que él se pone así como rígido y pensamos que era parte del personaje. Ajá, no, es que él, o sea, tras cámaras, él lo confesó que a ese tipo de escenas se le hace muy difícil grabarlo. O sea, entrar en ese tipo de contacto con la mujer lo incomoda muchísimo. A ver, Por eso es que cuando buscas las escenas... De hecho, bueno, aquí no estoy muy seguro si es o no es, pero Ian McKellen. Ya, pero antes de seguir mencionando, voy a comentar una historia sobre eso, saliéndome un poquito del tema rapidito, sobre el tema de la teoría Big Bang, que algo un acto loable que creo que realizaron los protagonistas masculinos, no sé el nombre de los actores, pero en fin, Rajesh, Sheldon, Leonard, es que ellos revelaron su sueldo para exigir que el sueldo de las protagonistas mujeres, sí. Penny, Amy, Bernabé, ¿no? Sí. Se igualara, porque ellos creían en la igualdad de género y todo aquello, entonces creo que es un buen acto. No, de hecho se ha hecho es algo que se está pidiendo también en el fútbol femenino. Pero ese es otro capítulo. Otro homosexual famoso, bueno, aparte de Ricky Martin. Ian McKellen, Ajá. el de Gandalf y Magneto. Ya. Y venezolanos. Caballero. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Adivaso.
La divasa. Ah, famoso que digamos no mucho, pero. Bueno, más que nosotros. Pero bueno, pero. Muchísimo más. ¿Querale? Ah, no. Querale. Y bueno, creo, muchachos, que también para cerrar es importante no solo la broma, el juego, charlar, que en parte es algo que queremos implementar aquí en este programa, que es, ¿sabes? Hablar sobre diversos temas entre tres amigos, como lo harías en un bar, como lo harías en la universidad. Pero aparte de eso, pero bueno, creo que es importante que en el fondo dejar un mensaje, hacer saber ya de esta manera nuestra opinión y nada, eso, hacer un llamado a la no a la homofobia, a la discriminación. El racismo, nada de eso. Sí, sí, pero en este caso en específico de la homofobia, tomárnoslo un poquito más en serio, porque como bien decía Megan, a veces somos muy ligeros en ese tema y la verdad es que las guerras mentales internas, psicológicas, son reales. Y eso incluso lo sufre cualquier ser humano heterosexual, homosexual. Entonces, exacto, entonces nada, con esto, también con este mensaje queremos cerrar. Agradecerles también a Bárbara Pimentel, que fue la que colocó este primer tema, Sí. Invitarlo, seguiremos haciendo esta dinámica en redes sociales. Pero bueno, ella. Después, sí. Ah, tú votaste por el no, me voté por el no, man. Otro tema también. Igual, sí. Producción también votó. Pero eso quiere decir que al final ganó la audiencia y que, si, o sea, si aquí hay 3 votos en contra, quiere decir que después tiene que haber mínimo 5 a favor. Aquí hay democracia. Aquí hay democracia. Pero bueno, nada, nosotros seguiremos haciendo esta dinámica en las redes sociales para que ustedes puedan incluir sus temas. Y bueno, no, nada. Finalizamos el video aquí. Queremos que, no sé dónde coño estarán. Sí, darle a like, suscribirse, campanita. Por aquí abajo, por aquí abajo. Y acá están nuestras redes sociales.